Pois hoxe estamos aquí en Europa con Xeito, con 3 alumnas da Escola de Relacións Internacionales da Universidade de Vigo. Elas realmente estudian en Ourense, ainda que a Universidade de Vigo. Estou con Carmen, con Ainhoa e con Celia. Que moitas gracias por estar aquí no Parlamento Europeo. Queríamos falar no xeito distendido porque acompañáronme durante casi o traballo dunha semana na miña labor de eurodiputado, pero que digo é con toda a senda, decir, digamos, como incrustadas no meu equipo. Quería saber como foi esa experiencia vosa e que vistes, que vos chamou máis atención. Xa empezo así, empezo por Sí, ti, Carme. o que vimos de primeira sí que de verdad non se para. Estábamos desde primeira hora da mañán en reunión, salíamos dunha, eran reunións moi rápidas de media hora na que había que tratar un montón de temas. Terminábamos esa, 5 minutiños, entrabas noutra, nos intentábamos seguirte o ritmo, enterarnos de todo, pero non se paraba e despois de aí había que ir a outro lado do Parlamento, a facer outra cousa e todo o día, desde a mañán hasta a noite, un montón de traballo. E aí non é os lobbies, non? Tamén. Sí, además era muy curioso el distinto tipo de reuniones que teníais con diferentes áreas distintas y tratabais temas completamente diferentes, desde pesca, industria y en ese momento pues sobre todo energía. Y era muy interesante ver también la comunicación que había con los lobbies y cómo se negociaba diferentes formas, tanto desde su parte como político europeo. Celia, que? Bueno, un poco lo que dijeron mis compañeras. A mí, personalmente, lo que más me llamó la atención eran las distintas dinámicas de los lobbies que nos ibais explicando. Ten en cuenta esto, esta persona te dice lo otro, pero en realidad no te está diciendo toda la verdad. No, pues analizar un poco las dinámicas a mí me resultó súper interesante y es algo que, bueno, yo no sabía que era así en la realidad. Bueno, visteis un poco las tripas del trabajo de un eurodiputado. Yo no sé si es todo igual, yo hablo, visteis la de uno, ¿no? Habrá cosas que sean muy comunes, pero en cierta medida tuvisteis la posibilidad de conocer las tripas del Parlamento, ¿no? Primero, ¿qué opinión os merece todo este ecosistema? Hay un montón de gente súper diversa, ves que, bueno, por donde pases va a haber un montón de personas que siempre están atendiendo a prisas para ir de aquí para allá, gente muy diferente con la que puedes tratar de cualquier tema, siempre va a haber alguien que sepa, con muchísimas ganas de trabajar, de cómo debatir entre ellos, de aprender, mucho ambiente de trabajo sano también. A mí me parece súper interesante cómo se ha conseguido que un organismo internacional tan grande, tan difícil, sea democrático y que diferentes personas con diferentes puestos, áreas, políticos, elegidos también por ciudadanos y también funcionarios puedan conseguir que un montón de políticas salgan adelante que ayuden a nuestro día a día y poder verlo desde dentro. Podéis hacer críticas, ¿eh? Está permitido. No, a mí me llamó la atención que al final siempre se dice como que es todo súper burocrático, súper... Bueno, la gente mucho se queja de eso, pero en realidad todo tiene un sentido. Tú ves las personas trabajando y todo tiene al final un sentido que al final es muy grande, es una institución muy grande y muy compleja, pero con una labor y al final, pues claro. Y una pregunta en general, ¿os veréis trabajando aquí? Por ejemplo, sois alumnas de Relaciones Internacionales, es decir, esta sería una salida lógica, pero bueno, ¿entraría dentro de vuestras posibles aspiraciones? Yo por lo menos de primera opción no pensaré en la política, pero sí que es verdad que venir aquí, ver el trabajo que hay, que no es dedicarte a la política y ya está, sino que te puedes especializar en un montón de cosas, puedes encontrar tu sitio, no me desagrada para nada, es un ambiente que digo, de verdad es enriquecedor y te abre una puerta para desenvolverte como persona. Y, por ejemplo, si tuvieras que elegir un tema de políticas aquí, ¿qué elegirías? A ver. Me interesan mucho los temas que tratas, eso desde luego, pero a mí me gusta mucho el tema de asuntos exteriores y demás, que sé que aquí hablábamos que no legislan mucho, pero es Bueno, muy sí, importante. se trata. Sí. Bueno, en el fondo también negociar entre 27 países son asuntos exteriores, Sí. es diplomacia. Ainhoa. A mí sí que me llama mucho la atención poder algún día trabajar o entender cómo sería trabajar en la Unión Europea. Creo que es una experiencia increíble como crecimiento profesional y sí que la verdad es que sí que me vería aquí dentro. Pero a ti te gusta sobre todo seguridad y defensa, ¿no? Bueno, me interesa mucho también cómo el ámbito industrial juega un papel muy importante en la geopolítica, porque actualmente es muy importante todos los movimientos que existen entre este tipo de ámbitos, que estamos interconectados y que influye a todo el mundo, así que al final todo es seguridad, pero diferentes perspectivas, a lo mejor seguridad económica. Celia.
Sí, bueno, a mí también me molaría trabajar aquí, es una experiencia muy guay, pero también estoy súper metida en los temas que tú tratas, pero yo siempre voy un poco más a lo social, a pues, meterme en derechos humanos, derechos de los trabajadores, esos temas me gustan, pero como hay sitio para todos, pues entonces me Bueno, parece muy interesante. entonces, tres perfiles diferentes Sí, que completamente. tendrían encaje, ¿no? Es decir, Sí. aquí para AFET, para SEDE, que es el Comité de Defensa, Seguridad, para ITE, que tiene Industria y Defensa también, y aquí Celia, pues también entre AFE o DEBE, que es Cooperación, o Yuri, que ahí también está la cuestión de los derechos. Y LIBE, LIBE es la de Derechos y Libertades. Es decir, que tendréis trabajo, ¿no? Sí, Por lo tanto, es que Nosotras esto es muy grande, da encantadas. mucha cabida y hay muchas instituciones. Luego, ¿qué opinión os merece ya desde el punto de vista como estudiantes, que podéis tener un futuro, pero que estáis estudiando también cuestiones de Unión Europea, pues la situación actual? ¿Cuál sería vuestro diagnóstico? Breve, ¿vale? Podríais disertar mucho tiempo de la situación geopolítica y cómo veis Europa encuadrada, desafíos, un poquito... no es una pregunta de examen, ¿vale? Es No, una no, pregunta de pero- percepciones. ¿Qué os parece? Lo que nos sorprende es que al llegar aquí vemos todo lo que estudiamos en la universidad de manera teórica, pues aplicado a la práctica y cómo todo lo que sabemos de lo que pasa en el mundo afecta realmente a vuestro trabajo, porque al final es vuestro deber como afrontarse a la situación geopolítica actual y demás en un momento en el que se están violando sistemáticamente el derecho internacional y demás. Europa es a lo mejor el actor un poco más simbólico, no con tanto poder real como a lo mejor China o Estados Unidos, pero ese símbolo de que se puede tener avance, crecimiento económico, teniendo al mismo tiempo un desarrollo de calidad de vida y demás mejor, abogando por los derechos humanos, la defensa de los colectivos y demás. Entonces sí que estamos en un momento en el que no debemos de dejar nuestros principios, a la vez de que intentamos pues empoderizar a Europa y demás, pero sin dejar de lado nuestros principios que nos constituyen desde el principio de la propia Unión Europea. Yo creo que estamos en un momento preocupante y que debemos actuar, tanto a nivel de sociedad como a nivel político, y creo que Europa tiene un papel muy importante. Ahora mismo el orden internacional está en desequilibrio, la gente dice que está en crisis y creo que debemos actuar de manera preventiva y no reactiva desde Europa y utilizar la institución europea y seguir defendiendo los valores de la democracia para defender el derecho internacional y conseguir que no dependamos tanto del exterior, pero sin romper este mundo globalizado e interdependiente que nos da unos beneficios, pero siempre preservando los derechos de la sociedad y la justicia y la igualdad. A mí me parece que, bueno, Europa es la resistencia. Al final, pues, como bien dijeron mis compañeras, aquí se mantienen los valores, se mantienen los derechos humanos, pero eso, necesitamos como hacer un poco también de autocrítica, reaccionar ante la realidad y mostrar nuestra propia independencia, desligarnos un poco de los actores más grandes y poder crear nosotros nuestro propio camino. Pero es posible, o sea, no hay que pensar que estamos acabados, no hay que pensar que es el final, es completamente posible y tenemos todas las posibilidades. Bueno, cambiando de tercio. Bueno, no cambiando de tercio. Sois tres chicas que estudiáis en la universidad y tenéis más o menos coincidís en un diagnóstico. ¿Pero creéis que la gente joven comparte esta percepción o no? Ya, ahora al revés. ¿Qué te parece, Celia? Yo pienso que yo soy una chica de 20 años y precisamente por eso siempre me dicen que nosotros somos el futuro, y que creo que es una afirmación completamente cierta. Pero sí que es verdad que veo que las personas de mi edad o un poco menores no están viendo como Europa como la opción viable para el futuro, porque les llegan informaciones, discursos populistas, discursos sensacionalistas que les hacen creer lo contrario. Entonces, me da pena y pienso que lo que deberíamos de hacer es acercarnos de verdad a esa gente más joven desde muy temprana edad para explicarles el por qué ellos pueden viajar a un país con total libertad, porque pueden estudiar con total libertad, porque tienen unos derechos y unas libertades garantizadas, porque tienen una oportunidad que otras personas no tienen. Eso es lo que me parece que falta, que la gente de verdad sea consciente y que se sensibilice con eso. No. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Celia
Y también creo que es muy importante entender lo importante que es la información actualmente. Y en España hay un problema de que la gente joven está dejando de confiar en las instituciones públicas o de querer entender cómo funcionan porque consideran que no es importante para ellos. Hay que hacerles entender que la política europea les influye en su día a día y que se consiguen un montón de cosas, tienen un montón de derechos y oportunidades, tal y como ha dicho Celia, gracias a ello. Sí, pues siguiendo un poco con lo que dijeron mis compañeras, sabemos cuál es el discurso que intenta promover la derecha, ¿sabes? Entonces, si sabemos pues ese sensacionalismo que se intenta transmitir a los jóvenes, pues también actuemos contra eso, hagámosle saber que Europa está aquí para ellos, que realmente, pues lo que decía Celia, de pues conocer todos los beneficios, las libertades de las que tenemos y demás, que reconozcan que eso viene por un trabajo que hacemos aquí y que es nuestro deber defenderlo, que no han estado aquí siempre esos derechos, que es nuestro deber pues preservarlos para el futuro y demás. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, pues participar en este campus progresista en el que estuvimos estos 2 días me ha hecho ver que, joder, éramos 200 y pico jóvenes aquí reunidos con un mismo propósito. Hay evidentemente diferencias de opiniones y demás, pero seguimos todos una línea de que queremos una Europa progresista, una Europa que abogue por un futuro en el que se respeten los derechos humanos, en el que se respete la democracia. Entonces eso sí que me da como esa esperanza de que digo, podemos, tenemos la capacidad y si actuamos todos juntos, de verdad vamos a conseguir que se cambie la narrativa. Siguiendo por la parte de los derechos y de las conversaciones que tuvimos estos días en nuestra visita, había una cosa que yo os preguntaba a vosotros, porque me preocupa y escucho, y se han hecho muchos esfuerzos en el avance en derechos, fundamentalmente también en los derechos de las mujeres, de la igualdad, y sí que percibimos, o por lo menos emerge en los medios, y yo no sé totalmente la realidad, de que pues, son los varones, los chicos, ya casi los niños, los que se acercan más a estas opciones populistas y ultraderechas, y a veces parece que atraídos por la idea de que se ha ido demasiado lejos la reclamación de los derechos de las mujeres, que se sienten un poco como discriminados, incluso amenazados por esa ganancia de derechos. Yo formo parte de otra generación, oye, tendremos nuestros problemas, pero sí que hemos visto, ¿no?, como se venía desde muy atrás en las mujeres. Oye, creo que caminamos hacia una mayor igualdad real, desde luego, de derechos y las reglas, ¿no? Pero si vemos una regresión, pues también podemos pensar que estamos haciendo mal o qué es lo que falla, ¿no?, en el discurso. ¿Creéis que esto existe en vuestros chicos, en vuestros chicos, no sé, en los compañeros que veis, no solo en la universidad, sino en los grupos de amigos, que se produce esta cuestión de casi reaccionaria de chicos acercándose a unos postulados que parecen de otro siglo? Sí, sí que pasa completamente. Al final creo que las mujeres jóvenes cada vez somos más feministas porque al final debemos luchar nosotras. Si no lo hacemos nosotras, nadie va a luchar por nuestros derechos, por la igualdad hacia nosotras y demás. Pero sí que en los chicos jóvenes, sobre todo, por ejemplo, a lo mejor en nuestra carrera, no lo encontramos tanto porque son personas más acercadas a la política, más tal, tienen una visión más formada. Pero cuanto más los chicos jóvenes se alejan también de este mundo de la política y solamente escuchan lo que les dicen por ahí de que si cualquier discurso que cala en ellos... Habla, que aquí estamos. Bueno, lo que se iba a decir que les va a arruinar la vida que una mujer les denuncie falsamente, ¿sabes? Si se creen eso de primeras y no les interesa nada más, pues en cierto modo es esperable que ellos se sientan amenazados, ¿sabes? No podemos llevarnos las manos a la cabeza si en ellos cala tanto ese discurso, porque al final han sido el actor beneficiado históricamente y de repente ver ahora que otras personas que estamos en igualdad debemos de estar en igualdad de condiciones con ellos, pues empiezan a pues tener más poder, a que se empieza a cuidar a esas personas, a prestar atención a sus necesidades y demás, pues se sienten amenazados porque piensan que eso va a mermar sus derechos, que no es eso. Y ese es el punto de vista que debemos de cambiar y que entiendan que la lucha no es contra ellos, es contra el sistema en el que vivimos, que nos oprime a nosotros y que ellos, si están dispuestos a cambiar su perspectiva de construirse y demás, no van a tener ningún problema en la sociedad actual. Sí, totalmente de acuerdo con Carmen. Y yo creo que también hay que visibilizar el por qué ocurre esto, es decir, cómo se difunde este tipo de narrativas y discursos que promuevan ese sentimiento entre la gente joven. El ciberespacio es un lugar en el que
se difunde un montón de información, no hay fronteras, no está regulado y la gente joven tiene acceso y es parte de los padres, es cierto, como el decir a sus hijos cómo utilizarlo, cómo verse, pero también parte de la sociedad educar a la gente de cómo utilizar esto y cómo ver qué información seguir y cuál no, en el sentido de, respetando la libertad, obviamente, pero en el sentido de que quizás un discurso de odio, si es ilegal, de dar un discurso de odio o hacer una amenaza hacia una persona, también debe serlo a través de redes sociales y a través del ciberespacio. Y eso es también parte de la política y también parte de la política europea, tomar riendas de solucionar el problema. Sí, al final los jóvenes son los que más ligados a las redes sociales y a este mundo de la información tan grande que existe hoy en día. Entonces, por esos canales son por los que se transmite todos estos discursos de odio y desinformación que vemos. Una pregunta, ¿pero veis sí. estas actitudes? ¿Las veis? Sí, sí, perdón, o sea, lo asumíamos ya. Ahora lo dais por hecho, ¿no? Sí, sí, y, sí. Bueno, ya, profundizando un poquito más el debate, pero ya vamos terminando. Hay mucha gente que dice que a veces esto se produce porque, por ejemplo, en las universidades o en muchas profesiones, ahora son las mujeres las que ocupan esos lugares, ¿no? Tú decías, puede ser una reacción. Es decir, ¿crees que puede ser una reacción también de... Antes, es decir, me dicen que hay que luchar por la igualdad, pero son ellas las que, digamos, ya están liderando y yo me veo aquí en un rinconcito, en algunos ámbitos, como en el ámbito de la universidad o en el ámbito de determinadas profesiones, no todas, porque aún hay ambientes muy masculinizados. ¿Crees que esto está existiendo y cómo se podría hacer pedagogía desde la política? Para decirles, mira, no, esto no es así, es decir, tienes tu derecho a elección igual que ellas. Es un sentimiento, como ya dijisteis, de amenaza completamente, porque al final las mujeres, es eso, están optando a los puestos que toda la vida pudieron optar los hombres. Entonces, pues yo creo que es sensibilizar a la gente de la realidad que viven las mujeres y, sobre todo, a edades cada vez más tempranas que al final pues están súper ligados a los discursos de odio y que los captan como esponjas. Y yo creo que es la solución, tratarlo desde abajo. Totalmente. El techo de cristal existe. No es un cuento, existe. Y existe en todos los ámbitos. Empieza cuando somos jóvenes, en diferentes tipos de eventos, organizaciones con ciertas personas y luego ya en el mundo real, en la empresa también existe. No es una utopía o algo que se inventa para que nosotras podamos reivindicar. No, es que existe. Y es una realidad que vivimos todas. No, existe, existe. Y os tengo que confesar que a mí a veces me costaba mucho ver los techos de cristal porque yo he trabajado, es una profesión femenina, muy feminizada, que es la enfermería, es decir, nos llaman enfermeras, a mí no me importa, ¿vale? Es decir, me parece perfecto. Pero, y claro, y muchas de mis jefas fueron mujeres, luego pues en política he tenido muchas jefas mujeres y a veces me costaba ver, pero sí que ves otras profesiones, otros ambientes, o cómo determinados, digamos, eventos vitales o situaciones pues cercenan también la progresión de las mujeres, o retrasan o quitan ambiciones, ¿no? de las propias mujeres, porque la carga, muchas cargas, recaen en vosotras. Es decir, ahora vosotros sois muy jóvenes, hay muchas, aún no tenéis ninguna carga, ya no digo solo aspecto familiar, de muchas responsabilidades, y eso sí que yo he visto en mi vida que ha limitado a otras compañeras a llegar hasta ahí. Es decir, el techo de cristal a veces no es que te des un golpe contra algo, es que poquito a poco te van encogiendo. Va ¿no? desde las cosas más pequeñas, porque a lo mejor también nos encontramos con que hasta a lo mejor tú estás estudiando algo y te viene un hombre y te quiere hacer a ti explicar cosas sobre tu carrera. Bueno, eso somos muy de mansplaining. Sí, pero eso pasa en todo. Me confieso a veces culpable de hacer mansplaining. Bueno, ahora menos, bien. ya me digo, joder, estoy haciendo mansplaining. Hace tiempo, ¿no? Pero sí que es cierto que era casi como una cosa natural del hombre. Es decir, el gallito haciendo mansplaining. Incluso infravalorando tu propio trabajo, aunque consigas esos puestos, sí. nunca vas a tener como la aceptación por parte del mundo en general de que tú hayas conseguido eso y de que tú puedas hacerlo bien, ¿sabes? Y lo que decías tú de que tenías jefas mujeres, hay muchos hombres a los que les cuesta un montón en el mundo laboral acatar órdenes de una mujer, siempre lo van a poner más en duda que si fuera un jefe hombre. Entonces, por mucho que pues, ahora tengamos más presencia en las universidades y demás, eso después tiene que reflejarse en el ámbito laboral. Yo siempre cuento una anécdota laboral que me pasó multitud de veces. Trabajando, por ejemplo, en urgencias o en emergencias. Y entrar en un box con la médico, y igual una médico más joven o de mi edad, y entonces el paciente
dirigirse a mí y decir, doctor, no sé qué tal, porque asumían por completo que el médico era el hombre, y, es decir, que digamos la figura representativa siempre tenía que ser, o que lideraba, siempre tenía que ser el hombre. Esto me ha pasado multitud de veces. Oye, hace años que no ejerzo, pero seguro que seguirá pasando. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí una vez más. Estáis en un campus progresista donde estamos hablando de muchísimas políticas. Como decíamos ahora, ¿tú de qué vas a debatir ahora? Yo ahora voy a hablar sobre el futuro de los fondos de cohesión. Muy emocionada por no, tal, pero sí, no, pero en serio, son contenta. apasionantes. Hay una cuestión que nos quieren quitar a las comunidades autónomas de la Comisión la posibilidad de gestionar los fondos que antes gestionaban las regiones. Ainhoa, tú vas... Al taller de innovación dentro de la Unión Europea, donde trataremos diferentes áreas nuevas como inteligencia artificial, los semiconductores y cómo tener una autonomía Muy estratégica. industrial, veo, de mi área. Y al taller de agricultura. Ahí hablaremos un poco sobre la PAC, que es un tema a debate en la actualidad y bueno, va a ser una cosa interesante cuanto menos. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí una vez más y un placer recibiros, como siempre. Igualmente. Muchísimas gracias.